Bueno, shalom, shalom. Un saludo como siempre muy, muy cariñoso para todos los que estaban interesados en este tiempo en aprender toda esta restauración que el Padre está trayendo a nuestras vidas. A muchos les extrañará que esté hablando hoy del Shabbat nuevamente. Yo creo que tengo videos del Shabbat, pero desde hace muchísimos años, mucho tiempo. Pero les cuento un poquito el contexto de por qué he querido venir con este tema en el día de hoy. He recibido muchas peticiones que por favor haga un video que fácil de compartir, fácil de entender, algo que puedan compartir con las personas que todavía no han tenido la revelación del Shabbat, pero sobre todo porque he recibido a lo largo de todos estos años mensajes que a mí me preocupan mucho de familias que han dejado inclusive de guardar el Shabbat o que sus hijos no han querido seguir guardando el Shabbat en la medida en que van creciendo porque el Shabbat se les vuelve como una carga. Hoy yo quiero compartir con ustedes la visión de la escritura del Shabbat. Porque nosotros con respecto a este día de reposo hemos aprendido muchas tradiciones, unas muy buenas y muy lindas, pero otras que se vuelven realmente una carga y que ya está demostrado que en lugar de anexar a las personas, las alejan. Así que yo los invito a que entremos en este tema y lo escuchemos de nuevo y miremos un poquito en el corazón del Padre por qué Él quería este día de reposo. Comencemos entonces con un verso en Éxodo 31, un verso que nos dice algo que no podemos olvidar, que es: guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Esto es importantísimo. Aquí desde el principio, desde el mismo Éxodo, el Eterno nos está advirtiendo que el pacto del Shabbat es un pacto perpetuo. O sea, siempre el Padre va a tener ese día especial de reposo. Ahora, cuando vemos esta ordenanza, guardarán los hijos de Israel. Ya sabemos, y recuerden que estoy haciendo esto para compartirlo, ya sabemos que nosotros traíamos la idea desde la iglesia, que nosotros éramos los gentiles que seguíamos a Yeshua y que los hijos de Israel era la casa de Judá. Pero precisamente una de las grandes revelaciones que el Padre nos ha hecho, que yo los invito a los que no a los que estén viendo este video con este tema por primera vez, a que exploren lo que significa la identidad como casa de Israel. Pero como este no es el tema, yo quiero entrar rápidamente a hacer como un resumen que nos ubique en por qué los que creemos en Jesús, por qué la iglesia católica, cristiana, de cualquier orden, debe guardar el Shabbat, todos los que creemos en el Eterno. Recordemos así rápido que cuando el Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto, une con ellos a Efraín y a Manasés como una nueva tribu y los sitúa alrededor del tabernáculo. Ustedes pueden ver la forma que adquieren, y esta forma de esta imagen no es una forma ahí que alguien se la inventó, está basada precisamente en la distribución de las tribus y la cantidad de personas que aparecen en cada una de las tribus de acuerdo a la escritura. Lo que quiero resaltar acá es que cuando estamos aquí en ese tema de la Torá, cuando está el profeta Balaam, está mirando a Israel desde las alturas, lo que está viendo es la distribución de todas las tribus alrededor del tabernáculo y forman la letra Tab, que es en paleo hebreo tiene la forma de una cruz. Esto no es ninguna coincidencia.
Pero recordemos que en la historia nosotros hemos venido aprendiendo, en toda la historia bíblica, si ustedes siguen leyendo las escrituras más adelante, en el tiempo de Salomón, ya el Eterno divide a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá formada por 3 tribus, la casa de Israel formada por todo el resto de las tribus que se fueron al mundo y se volvieron gentiles. Recordemos que más adelante nace Yeshua y Yeshua nos dice en Mateo 15:24, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso voy muy rápido, pero yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Todos los que oímos la voz de Yeshua y le seguimos, de una u otra manera, estamos dentro de la casa de Israel. Cuando nosotros estudiamos el tema completo, nosotros vemos que hacia el final ya las dos casas vuelven a ser reunidas en la mano del Eterno. Ya nunca más serán 2 naciones, nunca más estarán divididas en 2 reinos y vendrá Yeshua. Ezequiel 37 dice, los haré una sola nación en la tierra y en los montes de Israel y ellos tendrán un solo rey. Esto nos lo dijo también Yeshua. Y Yeshua nos dijo, Juan 10:16, también tengo otras ovejas, les dijo a la casa de Judá. Está hablando con los judíos. Y les dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El solo rebaño es Israel. Léanse por favor Efesios 2 desde el 11 en adelante. Perdón. Y hagan toda la conexión con este rápido resumen que estoy haciendo. Cuando nosotros llegamos, escuchamos la voz de Yeshua que vino a buscarnos. Algo que aprendimos sin discusión era que para nosotros eran los 10 mandamientos. Nosotros aprendimos y lo aprendimos inclusive desde niños. Yo creo que en todos los colegios y escuelas se enseñaba, hasta hace unos años se enseñaban los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos es muy claro que nos habla el primero de la identidad del Padre, yo soy Yahweh tu Elohim. El segundo, no puede haber idolatría, no habrá para ti otros dioses delante de mí. El tercero, no tomarás mi nombre en vano. Y el cuarto nos habla de acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué decía acuérdate? Porque es importante, y hoy lo vamos a ver con todas las citas, que el Shabbat, el día de reposo, fue ordenado desde la misma creación. Por eso dice acuérdate, o sea, acuérdense cómo fue la creación. Yo trabajé 6 días y el 7º día descansé. Y ya siguen los otros mandamientos: honra a padre y madre, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Yo creo que nosotros aceptamos esto sin pensar, no, eso es para Israel. No, los 10 mandamientos eran para todos aquellos que un día escuchamos a Yeshua tocando a la puerta del corazón. Abrimos la puerta, Yeshua entró y cambió nuestra vida. ¿Qué pasó con el día de reposo? Ustedes pueden ver allí a la mano derecha la imagen. Que cuando Constantino comenzó la Iglesia Católica, Constantino cambió el día de reposo del día 7º, que está ordenado en Éxodo 20, para el primer día de la semana en honor al Sol Invictus. Ahora, pero si nosotros continuamos acá estudiando la palabra del Eterno, encontramos esto en Deuteronomio 4:2. El Eterno dijo, no pueden añadir a las palabras que yo os mando, ni pueden quitar de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os he mandado. Nosotros no podemos agregar ni quitar, nosotros no podemos cambiar la palabra. La pregunta es, ¿por qué aceptamos? Bueno, en principio teníamos una razón, teníamos un velo sobre el entendimiento. Léanse Romanos 11, pero ese velo ya fue quitado definitivamente. El tiempo de la plenitud de los gentiles se cumplió y nosotros ya podemos ver la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, también en Deuteronomio 13:18 nos dice, con tal de que obedezcas la voz de Yahweh tu Elohim, guardando todos los mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos del Eterno.
Así que nadie podía cambiar los mandamientos como nosotros aprendimos. Recordemos entonces, como les digo, no me voy a extender mucho en las ordenanzas, vamos a analizarlas para que queden claras en el corazón. Recordemos primero que el Shabbat fue ordenado desde la creación. Génesis 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Eterno el día séptimo y lo santificó. Es un día bendecido, es un día apartado. Recuerden que santificado es apartado. Es un día diferente, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Eterno reposó para que nosotros aprendiéramos también ese mismo patrón. Ahora, todo el plan del Eterno nosotros lo vemos exactamente bajo el mismo molde o la misma perspectiva. Las fiestas del Eterno son las 7 fiestas. La menorá tiene las 7 luces. Todo está con el mismo patrón que recibió Yeshua al nacer, los 7 espíritus de Yahweh. Son 7 los días de la creación y son 7,000 el tiempo completo de esta creación. 6,000 del hombre y 1,000 años del milenio que estamos esperando bajo el reinado de Yeshua. Ahora, cuando nosotros encontramos en Éxodo 20 y podemos leer ya en la escritura, todo el texto nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. Y fíjense lo que nos dice: no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pongan atención porque eso lo encuentran en sus propias Biblias. No podemos hacer ningún trabajo, ni nosotros, ni los hijos, ni si tienen empleados o empleadas en la casa, también deben descansar. Los animales, los que tienen caballos, los animales de granja deben descansar. Y aún los extranjeros o los gentiles que estén dentro de las puertas de la casa. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, dice el Eterno, bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que esto es importante para nosotros saber y pensar por un momento hoy de nuevo. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué lo cambiamos para el primer día? ¿Por qué aceptamos el cambio de Constantino? Ustedes pueden buscar en la internet que fue cambiado en honor al Sol Invictus. Miremos un poquito la estructura, la ordenanza del Shabbat. En Números 15:15 dice: un mismo estatuto tendréis los de la asamblea y el extranjero que resida con vosotros. Es decir, un mismo estatuto es para Israel y cualquier extranjero, es la palabra gentil, que resida con vosotros. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. ¿Esto qué quiere decir? Que aún para los que no han entendido que somos la casa de Israel, el Eterno nos está diciendo desde Números 15:15 que el mismo mandamiento es para el pueblo de Israel y para todos los gentiles que crean en el Dios de Israel. Nosotros creemos en el Dios de Israel. El católico cree en el Dios de Israel, el cristiano cree en el Dios de Israel, es que no tenemos otro Dios. Entonces, por eso dice, una misma ley y una misma norma, dice el verso 16, tendréis vosotros y el extranjero o gentil que resida con vosotros. Así que porque digan, no, es que nosotros somos gentiles, no importa, igual el Shabbat es para usted. Es una ordenanza que yo quiero que empecemos a entenderla bajo el amor con que el Padre nos la dio. Porque lejos de ser una carga es todo lo contrario, es descanso, es algo que viene santificado, es algo que viene con bendición inmensa a nuestra vida. En Éxodo 31:12 nosotros encontramos un texto que es muy importante.
Le dice, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardaréis mis días de reposo, guardaréis mi Shabbat, porque es una señal entre yo y vosotros a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, el que os santifico. Fíjense, el Shabbat es una señal. Si nosotros creemos en el Padre, el Shabbat es la señal. Guardar el Shabbat es una señal de que nosotros creemos en Yud-He-Vav-Hei, el Dios creador del cielo y de la tierra. Sigue diciendo el verso 14, guardaréis el Shabbat porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá irremisiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo en él será excluido del pueblo. Fíjense, aquí vamos a entender dos cosas. Aquí cuando nos dice morirá irremisiblemente. Recordemos, si es un mandamiento, pues es un pecado y la paga del pecado es muerte. Aquí no está hablando literalmente de que van a caer muertos, sino de que va a haber una muerte espiritual. No va a haber esa relación hermosa con el Eterno. Mire, volvamos a los 10 mandamientos. El mandamiento que dice no robarás. Bueno, muy bien. Si una persona roba, está en pecado. Y la paga del pecado es muerte. La persona que empieza a robar se aleja del Eterno, porque está en pecado. Es lo mismo, la persona que no guarda el Shabbat, se encuentra también en pecado. Dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de reposo, consagrado al Eterno. Aquí viene la primera clave. Es un día para estar con el Padre. Fíjense, piénsenlo de esta manera a través del amor y de la misericordia del Padre. El Padre nos ama tanto que Él hizo, bueno, no solamente que hizo la creación tan hermosa que nos dio, sino que Él ha tenido tanta misericordia porque nosotros somos un pueblo, una humanidad tan rebelde, y el Padre nos sigue llamando a arrepentimiento, a que vengamos a Él podernos bendecir a todos. Por eso nos dice que es consagrado a Él. Es como si el Padre mismo dijera, bueno, ustedes tienen tanto que hacer toda la semana. Yo quiero que en un solo día de esa semana ustedes se reúnan y estén pensando en que la reunión es conmigo. Nos dice entonces el verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat celebrándolo como pacto perpetuo. Y el 17 nos dice señal para siempre entre yo y los hijos de Israel. Fíjense, entonces estoy resaltando esto porque de ninguna manera cabe el argumento de que se cambió el día de reposo al primer día de la semana por la resurrección. No, eso no se puede cambiar porque es un pacto perpetuo del Eterno. Ahora miremos en Isaías 58 algo muy, muy lindo. El Eterno quiere que llamemos al Shabbat delicia, día santo y día glorioso. Dice Isaías 58, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Esto es importante, es un día donde el Padre nos bendice, donde nosotros decimos, bueno, está bien, trabajamos todo el resto del tiempo, pero ese día es del Eterno. Y lo que nos promete el Eterno, bendiciones sin duda alguna. En Ezequiel 20:19 nos dice la palabra, yo soy Yahweh vuestro Elohim, andad según mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Santifiquen mis Shabbat y serán una señal entre mí y vosotros para que se sepa que yo soy Yahweh su Elohim. Pero dice el verso 21, pero los hijos se rebelaron contra mí. Está hablando de la casa de Israel, de nosotros. No anduvieron según mis estatutos, ni guardaron los decretos poniéndolos por obra, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Y profanaron mis días de reposo, mis Shabbat o mis Shabbatot, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. Recordemos que la casa de Israel le dio la espalda al Padre, se fue, se volvió gentil, dejó de guardar el Shabbat.
Ahora, cuando Yeshua vino, que dijo, ya lo vimos, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, es cuando Él nos revela de nuevo el Shabbat, o sea, vuelvan otra vez al día de reposo. Porque el día de reposo definitivamente, lo vimos ya, es una señal entre nosotros y el Eterno. En Ezequiel 22 se dice, les di mis días de reposo para que fuesen señal. ¿Por qué les estoy repitiendo esto una y otra vez? Porque es que nosotros estamos en los últimos tiempos, estamos en un tiempo ya de restauración. Recuerden que en Hechos 5:21 nos dice la palabra que antes de la venida de Yeshua tiene que haber un tiempo de restauración. Pastores, piensen en esto, piensen en esto. Si ustedes le pueden explicar todo esto a la congregación, el hecho de que teníamos un velo, como dice Romanos 11, bueno, es que todo está claro en la escritura. Ustedes pueden llevar a las personas a tener la bendición del Shabbat. Entonces es importante entender que es una señal de que somos los hijos del Eterno. A través del Shabbat el Señor mira nuestra obediencia. Dice la palabra en Éxodo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley o en mi Torah. Y sucederá que el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Yo quise traer esta cita porque esta es una experiencia que nosotros vivimos muy importante. La vivimos con mi esposo. Nosotros normalmente, antes de conocer el Shabbat, el sábado era un día muy ocupado porque el domingo íbamos a la iglesia. Era un día muy, muy ocupado en el Shabbat. Cuando nosotros empezamos, ya vino la revelación del Shabbat, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dejar de trabajar un día completo. Pero, ¿qué pasó? Que inmediatamente nosotros empezamos a ver la bendición, la provisión del Eterno para esos 2 días. Miren, yo los animo a que ustedes hagan el ensayo. Ustedes dicen, no, yo tengo que trabajar el sábado, yo no puedo dejar de trabajar el sábado. Miren, empiecen por orar, empiecen por ponerlo en el corazón, empiecen por tratar de negociar en su trabajo, que usted más bien inclusive hasta va el domingo o cubre otras horas en la semana, de alguna manera empieza a sacar el Shabbat. Y ustedes van a ver cómo el Padre abre las puertas, y no solamente abre las puertas, la provisión lo que ustedes se ganaban en ese día sábado, se multiplica desde el día viernes, van a tener eso y más. Esto es una experiencia que hemos tenido tanto, yo lo he visto a través de estos 25 años ya, lo he visto, pero en cientos de personas. Esto es importante. El Padre nos pone a prueba de obediencia. Así que es una bendición sin duda. El Shabbat es una de las fiestas del Señor y así comienza Levítico 23. Fíjense, Levítico 23 que nos habla de las fiestas del Eterno, no de las fiestas judías como nosotros habíamos aprendido. No, claro, Judá las cumple porque Judá es la casa de Judá y nosotros somos la casa de Israel, pero son las fiestas del Eterno. Dice la palabra, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo será día completo de reposo. Santa convocación en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo donde quiera que habitéis. Entonces, fíjense, esto es importante. Recordemos que las 7 fiestas de Levítico 23 son cumplidas por Yeshua y nosotros somos los que creemos en Yeshua. Porque al fin y al cabo, si yo les estuviera hablando desde la perspectiva de Judá que no cree en Yeshua, pues bueno, pero es que las cumplió Yeshua y nosotros creemos en él. Yeshua murió en Pesach, resucitó el día de primeros frutos, que es el día después de Shabbat, el primer día de la semana.
El Espíritu Santo vino exactamente en el tiempo indicado, los 50 días después del día de primeros frutos. Todas esas fiestas, las fiestas de primavera fueron cumplidas por Yeshua. En la fiesta de pan sin levadura, que comienza el mismo día de Pesa que él murió el día 14 del primer mes como fue ordenado, y pasan los 3 días y las 3 noches hasta el día de primeros frutos. O sea, es algo perfecto el cumplimiento de Yeshua. Y nosotros sabemos que en las fiestas de otoño, Yeshua viene en el día de Yom Teruah, hace juicio al mundo en el día de Yom Kippur, y se encuentra con la novia definitivamente en la fiesta de Sukkot. También Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. O sea, no hay una excusa para que la iglesia no celebre las fiestas completas. Y las fiestas completas incluyen el Shabbat. Ahora miren esto, el Shabbat fue creado para el hombre. Marco 2:27. Y les decía Yeshua, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Aquí yo tengo mucho que explicar en este punto, porque realmente, como les decía, hemos cometido muchos errores por las tradiciones que habíamos aprendido. Y en muchos casos el Shabbat se ha vuelto una carga. No, el Shabbat es para descansar. Ya lo vamos a ver más adelante cómo celebrarlo. Pero el Shabbat es para descansar. Si yo estoy acostumbrada toda la semana, porque tengo que hacer los quehaceres de la casa y lavar la ropa y la comida y la familia y más el trabajo para el padre, y si estoy tan ocupada, yo preparo todo durante la semana. Y para el viernes ya no tengo que hacer nada para el día siguiente. Ya la casa está arreglada, ya toda la ropa está lavada, tengo la comida preparada desde el miércoles, lo que voy a desayunar y almorzar. Así que puedo dedicarme con toda mi familia o con quien esté a descansar. Ahora, fíjense en esta promesa de Isaías 56, porque esta promesa es literalmente para los gentiles. O sea, si usted todavía sigue diciendo o creyendo que usted es un gentil, entonces mire la promesa que hay. Isaías 56:1. Así dijo Yahweh: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Recuerden que salvación es Yeshua en hebreo. Y mi justicia para manifestarse. Oiga, vengan al Shabbat, porque si lo pusiéramos en esas palabras entenderíamos mejor el significado de esto. Sigue diciendo el verso 2, bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. El que guarda, bendecido el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, o sea, el gentil que sigue a Yahweh. Bueno, si la iglesia son gentiles que siguen que creen en Yud-Heh-Vav-Heh, el creador del cielo y de la tierra, no hay ninguna excusa para no guardar el Shabbat. El extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí que soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos, o sea, a los que no dan fruto, a los que están completamente afuera, a los que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Fíjense, aquí los eunucos no era permitido, digamos, participar como sacerdotes en el tabernáculo. Pero aquí está diciendo el Padre, está diciendo, si los eunucos guardan el día de reposo, yo les daré lugar en mi casa, dentro de los muros, nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo. Imagínense lo que es el amor del Eterno. Y a los hijos de los gentiles que sirvan a Yahweh para servirle. Miren esto. A los hijos de los extranjeros, que es la palabra los goim, los gentiles. A los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Qué vimos que era la señal del pacto? El Shabbat.
y yo los llevaré a mi santo monte. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recordemos eso, que es muy importante. El Eterno eligió un solo pueblo, que es Israel, pero allí cabemos todos los que creemos en el Dios de Israel, unos bajo el nombre de la casa de Judá y otros bajo el nombre de la casa de Israel, la casa de Israel traída por Yeshua, todos los que hemos creído en Yeshua. Entonces dice que nos recreará en su casa de oración. Que todos los sacrificios, digamos, nosotros que sacrificamos hoy, alabanza, oración, serán aceptos sobre mi altar. O sea, el Padre los recibirá con gozo, porque mi casa será llamada casa de oración. Ustedes recuerdan cuando dijo Jesús estas palabras, cuando entró en el templo y sacó a todos los cambistas y dijo: ustedes convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones, porque mi padre dijo que era casa de oración para todos los pueblos. Recuerden que en ese momento no dejaban entrar a los gentiles al templo y habían hecho toda una distribución que no era del Padre, pero aquí Yeshua vino a restaurar eso y dice en el verso 8, dice Yahweh el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Recuerden, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Cuáles son los dispersos de Israel? La casa de Judá y la casa de Israel dispersa por el mundo nos va a juntar en un solo rebaño y un solo pastor. Eso también está confirmado en Efesios 2. Ahora fíjense acá. Si nosotros leemos la escritura de punta a punta, digamos, de pasta a pasta, nosotros vemos que todos los profetas en el Tanakh o el Antiguo Testamento guardaron el Shabbat. Y el mismo Yeshua guardó el Shabbat. Lucas 4:16, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Fíjense, Yeshua iba él en el Shabbat, iba siempre a la sinagoga. Cuando Yeshua murió, recuerden que las mujeres esperaban la resurrección de Yeshua, pero que llegó el día de reposo y ellas tuvieron que descansar para guardar el mandamiento. Y es a la madrugada del primer día de la semana cuando ellas van y encuentran la tumba vacía. Dice, cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Recuerden, Yeshua murió un miércoles, a la mitad de la semana, un miércoles 14 del mes de Aviv, a las 3 de la tarde. Fue puesto en la tumba al caer el sol y empezaron a contar los 3 días y las 3 noches. Ese primer día es día de reposo, por eso dice en la palabra que se acercaba el día de reposo y tuvieron que llevarlo rápido a la tumba. Ese primer día, esa noche y hasta la noche siguiente del día 15 es día de reposo. Por lo tanto, las mujeres no pudieron preparar tampoco las especies aromáticas. Ese sería, digamos, el día jueves. Pero el día viernes dice que prepararon las especies aromáticas y los perfumes y volvieron otra vez a descansar en el Shabbat y al amanecer del primer día vinieron a la tumba. Es perfecto. Es que no hay error, es que no hay nada que discutir. Ellas guardaron el día de reposo. Ahora, cuando nosotros seguimos viendo la historia de los apóstoles, nos damos cuenta. Ellos, Hechos 13:1, por ejemplo, dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Aquí los gentiles ya estaban anhelando aprender de Yeshua, pero ¿qué día les hablaban? En el día de reposo. Y sigue diciendo más adelante, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Nosotros pensábamos como que al siguiente día de reposo es el domingo. No, ese era en el Shabbat, nunca se cambió. Recuerden, es un estatuto perpetuo.
Hechos 16:13. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí de nuevo los apóstoles guardando el día de reposo. Fíjense, estaban fuera de la puerta, estaban junto al río. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar al final. Estaban junto al río, allí estaban todos sentados y estaban hablándole a las mujeres acerca de Yeshua. Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, venía en el Shabbat, él se iba a hacer sus cosas toda la semana, regresaba al segundo día de reposo, a cada Shabbat declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y Hechos 18, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Fíjense, aquí ya están los griegos también, pero todos bajo el mismo día de reposo. Eso quiere decir que en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia a que el Shabbat se hubiese sido abolido o cambiado para el primer día de la semana. Eso no existe en las Escrituras. El mismo Yeshua dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para cumplir. Esto es otra cosa. Él no vino a cambiar nada. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, pongan atención, pastores, pongan atención, líderes, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún del más pequeño, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, nadie lo puede cambiar. Dice, ni una J ni una tilde se puede cambiar. Es decir, ni una letra pequeña. Nadie podía cambiar el Shabbat para el domingo. Ahora, en Apocalipsis 24, nosotros encontramos una referencia que nos explica Colosenses 2, 16 y 17. Es decir, que el Shabbat es una sombra de lo que ha de venir. Cuando nosotros estudiamos en la iglesia Colosenses 2 y dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Nosotros siempre lo aprendimos y lo tomamos como que eso era una sombra nomás, no importaba, que nadie lo puede juzgar porque hoy él guarde como día de reposo el primer día de la semana. Y eso no es verdad, porque eso no es lo que dice el texto. Yo los animo a que ustedes busquen en mi muro de YouTube toda la explicación de Colosenses 2 en contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que era una sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué era una sombra? Porque Apocalipsis 20, 4, 6 nos habla del reinado milenial. Entonces, era el Padre, recuerdan en la creación, 6 días de trabajo, un día de reposo. Van a ser todo el plan, 6,000 años del hombre y 1,000 años de reposo, que es el reinado de Yeshua. Por eso es una sombra de lo que ha de venir, que nosotros sabemos que hoy por hoy reposamos cada día, cada séptimo día, pero un día ya muy pronto, seguramente, porque ya estamos en el tiempo, vendrá Yeshua y reinará sobre nosotros en el milenio. Esto es muy importante de entenderlo. Esto es muy importante. Recuerden, Pesach se celebró sacrificando un cordero. Esto está desde Éxodo 12 de la salida de Egipto, pero cuando ya vino Yeshua murió como el Cordero de Dios. O sea, era una sombra lo que se hacía cada año hasta que lo cumplió Yeshua. En los primeros frutos hasta que resucitó Yeshua. Por eso decimos que Yeshua es el cumplimiento de las fiestas. Yeshua va a ser el cumplimiento del día de reposo. Ahora, aún después en el milenio, se seguirá guardando el día de reposo. Cuando el Padre ya haga los cielos nuevos y la tierra nueva, el Shabbat seguirá siendo guardado y ahora por toda la humanidad. Recordemos que en el milenio
Recordemos que en el milenio Satanás va a estar atado y Yeshua va a reinar en toda la tierra. Y nos dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar no existía ya más. Bueno, pero nos dice más adelante, porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, aquí ya estamos leyendo Isaías 66, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. En el milenio, toda la humanidad guardará el Shabbat. Toda la humanidad parará en cada día de reposo. Y volveremos inclusive también a la luna nueva, así como lo estamos haciendo ahora en la restauración. Ahora, ¿dónde se reunían los apóstoles después de la ascensión de Yeshua? En el templo. Es que los apóstoles nunca se separaron de Israel. Los apóstoles ya después salieron a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y hoy, después de más de 2000 años, aquí estamos nosotros llevando el mensaje. Pero siempre unido a la misma ordenanza y al corazón del mismo Elohim. Ahora, fíjense esto, cuando Yeshua está advirtiendo de tiempos finales, que nos dice en Mateo 24:20, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ni en Shabbat. ¿Por qué dice Yeshua eso si se iba a cambiar? Recuerden que Yeshua es Dios. Yeshua es el eterno, es su palabra, Él es divino. Entonces no iba a saber que se iba a cambiar el día para el primer día de la semana, no, pero él advirtió en la profecía de Mateo 24, dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, hay un tema que es muy interesante que está en Hechos 20. A mí cada que yo hablo con algún pastor o algo, siempre sale este tema de Hechos 20. ¿Por qué? Porque el Hechos 20 comienza el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces siempre me dicen, no, pero mire Liliana, que se reunían, era el primer día de la semana. ¿Cuál es el problema acá? El primer día de la semana es el domingo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que los días desde la creación comienzan al caer el sol, no después de la medianoche como nos enseñó Roma. Nosotros también aprendimos de Roma que honraba al sol Invictus, que los días comenzaban a partir de las 12 de la noche. Entonces, cuando nosotros leemos el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan, nos imaginamos como las 9 o las 10 de la mañana o las 11 de la mañana o algo así, que era al caer el sol, que al caer el sol comienza y terminar el Shabbat comienza el primer día de la semana. Aquí, ¿qué había pasado? Ellos habían celebrado el Shabbat juntos. Cuando empezó ya cayó el sol, entonces vinieron a cenar y Pablo empezó a enseñarles porque debía salir al día siguiente, o sea, el domingo en la mañana ya Pablo se iba. Por eso dice que alargó el discurso hasta la medianoche y por eso había lámparas. Si hubiera sido durante el día, pues ¿para qué se necesitaban las lámparas y como por qué se nos iba a dormir Eutico ahí en la ventana? Entonces, analicemos eso y volvamos otra vez a la ordenanza del Padre. Primero, para que veamos cuántas cosas aprendimos de Roma. Que recuerden, teníamos un velo, eso fue plan del Padre. Miren, eso no fue culpa ni que le faltó estudio al pastor, ni a los teólogos, ni a nadie. Ustedes saben que yo enseñé por muchos años en la iglesia cristiana
Y por más que estudiaba, nunca logré ver el día de reposo hasta el día que el Padre quitó ese velo de los ojos. Entonces, esto es importante de entenderlo. Por eso se llama la restauración de todas las cosas antes de que vuelva Yeshua. Porque nosotros también habíamos perdido la ordenanza para los días. En la presentación de las ofrendas. También este es otro argumento que se utiliza, porque 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Qué pasaba? Que Pablo enseñaba en Shabbat, y en Shabbat no se debe mover dinero. O sea, no es para uno irse a comprar, no es para vender, no es para comprar. En el Shabbat no se debe mover dinero. Entonces, ¿qué decía Pablo? Cuando llegue el primer día de la semana, recojan alguna ofrenda. Cuando llegaba el primer día de la semana, digamos, en los horarios regulares de Israel, entre las 6 y las 6:30 de la tarde ya comienza el primer día de la semana. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es, bueno, durante todo el día del Shabbat nada, pero una vez que caiga el sol, recojan ofrenda para que cuando yo llegue no vaya a ser en Shabbat que se recojan. Las ofrendas, ¿para qué eran? Para que Pablo continuara su labor misionera. Otro versículo que es muy usado para hablar de lo del día de reposo es en Hebreos 4, cuando nos dice en el verso 8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces le dicen a uno, ¿sí ve? Se cambió a otro día. No, para nada. El contexto, y pueden ustedes leer todo el capítulo, inclusive empezando desde Hebreos 3, que se habla es del reposo de la tierra, el reposo del milenio, el milenio que nosotros estamos esperando. De eso es que está hablando, no está hablando del día de reposo. Ahora, ¿hasta cuándo sería el Shabbat día de reposo? Ya lo vimos, es un pacto perpetuo. Entonces, fíjense, no hay ni una justificación, ni porque sean gentiles, porque hay bendición para los gentiles que guarden el día de reposo, ni porque se iba a cambiar, porque no se puede cambiar, no se puede añadir ni quitar. No se iba a cambiar después de por la resurrección, porque el Shabbat es un pacto perpetuo, porque vuelve otra vez en el milenio. Bueno, ya vimos todo esto. Así que yo lo que los invito es a que reflexionemos y a que usted pueda pasar la información a pastores amigos, a personas. Mire, si ustedes supieran las bendiciones que vienen por guardar el Shabbat. El Shabbat es un día de delicia. Por eso yo quiero terminar este video hablando de la celebración, de si celebrar o no la llegada del Shabbat. El Shabbat, entonces, como acabamos de ver, que según en la creación, él dice, y fue el primer día, y fue la noche y el día primero. O sea, siempre comienza el día al caer el sol. Entonces, al caer el sol del día viernes comienza el Shabbat. Yo les decía que nosotros hemos aprendido tradiciones que son muy bonitas, otras que son una carga. Entonces vamos a revisar todo y vamos a retener lo bueno. La tradición de recibir el Shabbat el viernes en la noche, le digo, en mi experiencia ha sido la tradición más hermosa y edificante que uno puede vivir. ¿Por qué? Porque primero, fíjense algo que nosotros olvidamos. Yeshua dijo ser el Señor del Shabbat. Yeshua lo dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Y cuando usted va el domingo, el Señor del Shabbat ya vino al Shabbat y no encontró a nadie, seguramente cerrada la iglesia. Pero Yeshua es el Señor del Shabbat. Y ya cuando uno entiende que es al caer el sol, que ya llegamos de trabajar el viernes, que los hijos llegaron, si tienen los hijos, si está toda la familia, llegaron ya del colegio, de todo, y al caer el sol comienza el Shabbat. Allí es un momento de ese viernes en la noche que puede hacerse de una manera hermosa. Nosotros habíamos aprendido, digamos que esa tradición desde el judaísmo,
muy llena de rituales, que no todos los rituales son, digamos que, bíblicos. Por ejemplo, el encender velas y con una cantidad de restricciones, que si a una hora, que si antes de que, porque está prohibido encender fuego en Shabbat, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Esa nosotros sabemos en los libros deuterocanónicos, por ejemplo, donde nos está hablando el escribiente de Jeremías, Baruch, nos dice que esa tradición de encender velas es babilónica. Entonces, no tiene mucho sentido. Y también desde el judaísmo se hace muchísimo énfasis en la mesa, que si el mantel tiene que ser blanco, que si una vajilla especial, porque no pueden ser la vajilla común y corriente. Eso se volvió un problema y una carga tan grande que yo por lo menos soy testigo de tantas familias que han dejado más bien de celebrar, porque todo se ha vuelto. Las familias que trabajan no tienen el tiempo en el día para preparar todo este mundo de cosas, se sentían culpables. Yo por eso les cuento como una opción, porque no hay nada que sea ordenado en cuanto a recibir el Shabbat, como una opción para recibirlo. Digamos que ya nos encontramos las personas que estemos en la casa, si es toda la familia mejor, o si es la mamá con los hijos, o si, bueno, la familia, los que estén en la casa, o con amigos, o con algo. Simplemente al caer el sol, pensemos, Yeshua es el Señor del Shabbat. Recibámoslo como nos dice a nosotros el Salmo 100, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y nos dice el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Imaginémonos esto. Olvídense de las velas y del mantel blanco y de todo este culto que se ha hecho a la mesa del Shabbat. Pensemos en el Señor del Shabbat, que es el importante. El importante es Yeshua, que es el Señor del Shabbat. Entonces, ¿qué tal si nos reunimos alrededor de la mesa o con amigos y empezamos a recibirlo como nos dice, acabamos de leer en el Salmo 100, con acción de gracias, con alabanza? Si nosotros nos reunimos, ponemos una alabanza, partimos el pan y el vino. El pan y el vino es el pacto de Yeshua. Podemos tener el pan, podemos tener una copita de vino. A los niños pues sería un jugo de uva, pero nos sentamos alrededor de la mesa, lo alabamos primero, partimos el pan, partimos el vino y pedimos la bendición del Eterno sobre toda la familia. Pensemos una cosa. Ustedes han visto la crisis que hay en la familia tan profunda. La cantidad de matrimonios disueltos, la cantidad de hijos en problemas, que ya ni nos podemos ver. La tecnología nos ha alejado muchísimo. ¿Qué tal si por un ratico apagamos toda esa tecnología allí en la casa y nos reunimos y ponemos una o dos alabanzas todos juntos, oramos, le damos gracias al Padre, pedimos la bendición sacerdotal del Padre y pedimos que el Padre nos bendiga, nos guarde, que el Padre haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, que nos llene de paz, que nos guarde en todos los caminos? Y oramos el esposo por la esposa por el esposo, por los hijos, que los hijos sientan que tienen unos padres que oran por ellos también. Y nos sentamos a cenar y a compartir la cena y a estar unidos en ese día de reposo. Perdón, ustedes saben la falta que eso está haciendo en los hogares. Los viernes normalmente o era el día de salir y era el día en que todo el mundo salía, pero ¿qué tal si aprovechamos ese cambio de día? Si aprovechamos el cambio,
Ay, discúlpeme, es que he estado como afónica. Si aprovechamos ese cambio del viernes ya al caer el sol y nos damos un abrazo, si oramos unos por otros, si alabamos al Padre, si aprovechamos para invitar más familiares, pero no que lleguen a ver todo este ritual, que les digo la experiencia que yo tuve muchas veces. Sobre todo hace unos años, invitábamos muchos pastores cuando todavía lo celebrábamos así, que encendiendo velas y que el mantel, se veía lindo todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Cuando invitábamos personas a que vinieran a ver cómo era un Shabbat, cómo se recibía un Shabbat, la primera imagen que llegaba a ellos es de donde el Padre nos sacó a nosotros, que fue de todas esas velas que se encendían en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también tiene la tradición de Babilonia. Ustedes recuerdan, siempre son velas para las imágenes y para todo. Y esto se asociaba y la gente más bien no volvía. La experiencia ahora, sin las velas, sin ningún mantel blanco, sin ninguna vajilla especial, sin rendirle culto a una mesa, sino a Jesús, ha sido completamente distinta. Nosotros nos reunimos, por ejemplo, bueno, yo me reúno a través de Zoom porque nos reunimos personas de tantos países, de muchos países, pero es una experiencia hermosa porque todo el mundo corre, viene del trabajo, aún muchas veces ya casi llegando por los diferentes horarios, vienen en los carros, pero ya todo el mundo está pendiente de entrar por las puertas de ese día con acción de gracias y con alabanza, y oramos unos por otros, y compartimos, y partimos el pan, partimos el vino, desde varios países diferentes se hace. Suena el shofar, empezamos a recibir la bendición y les aseguro que entramos felices al Shabbat y no hemos tenido todo este trabajo de la mesa y de todo este mundo de cosas, sobre todo nuestro corazón puesto en una mesa en vez de ponerlo en Yeshua. Esto nos ha enriquecido de una manera muy, muy, muy linda. Así que fíjense cuando sean dentro de la familia, que es mucho mejor, claro, que pueda ser a nivel familiar, porque es un día especial. Ahora se llega, ya amaneció, es el día de Shabbat, todos están descansando. Qué bueno compartir, que ya no tenemos ni tiempo de compartir. Como veíamos ahora con los apóstoles, ustedes pueden salir a caminar a un parque, ustedes pueden salir si tienen un río cerca o si tienen... No es que todo el mundo se tiene que quedar en la casa encerrado sin salir, o como se ha propuesto también con buena fe, pero que se ha vuelto también un problema, que es todo el día enseñanza, 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 enseñanza. Tampoco, es un día de reposo, es un día de descanso, es un día de compartir. Miren, búsquense durante toda la semana, por ejemplo, también una película edificante, una película que hable, hay tantas películas cristianas tan lindas, lo pueden ver todos allí sentados, verla, comentar, pasar un rato rico, duermen hasta tarde, descansan. Y cuando menos pensaron, se acabó el día y tuvimos un día en el que unimos la familia de manera especial, en el que todos descansamos, en el que volvemos a empezar el día, ya comienza el primer día de la semana al caer el sol. Si quieren pueden salir a cenar porque ya es el primer día de la semana, salen y cenan o salen a alguna parte o lo que sea, pero sean creativos, háganse un día bien hermoso, no lleno de restricciones y de problemas, todo lo contrario, que cada uno pueda disfrutar y para cada uno que el día de reposo sea para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Con toda esa cantidad de rituales y de cosas, era el hombre para el día de reposo. Ahora es únicamente, ahora es el día de reposo para el hombre, para que descansemos, para que pongamos música de alabanza, para que veamos algo edificante, para que caminemos juntos, para que estemos y compartamos. Yo los animo a que celebren así el Shabbat. Y por favor, otra cosa que se infiltró
esta desde el Kabbalah fue que al finalizar el Shabbat, una cantidad de rituales que francamente han echado para atrás a muchos pastores, líderes y ovejas, pues en general. No, no hay necesidad, simplemente termina el día de reposo, gracias Padre, se acabó el día de reposo, ya siguen tranquilos, descansan, el domingo pueden salir donde quieren o pueden hacer el programa que quieren, pero tuvieron un día. O si les toca trabajar, pero tuvieron un día de encuentro, de tranquilidad, de descansar el cuerpo, la mente, el espíritu, de encontrarnos con el Padre y de decirle, ¿sabes qué, Padre? Estamos en obediencia. Así que el Padre nos llevará a su misma casa y nos llenará de bendición. La bendición del Shabbat es real. Se los aseguro. Se los aseguro. Aunque estén solos, pongan alabanza. Aunque uno viva solo, ponga alabanza. Padre, gracias. Invite a algún amigo o amiga o a algún familiar. Y así unas cenitas que nomás ve, sabes, como ya está empezando el Shabbat, ven y oramos un momentico. Y así nomás van llegando con el mensaje al corazón. Así que recordemos esto. Desde el mismo Génesis dice que el Eterno reposó en el día séptimo. Así que es un día de paz, es un día, por eso se dice Shabbat Shalom. Shabbat Shalom es paz, es un día de paz, de bendición, es un día donde nuestras oraciones son escuchadas en el cielo, dijo el Padre, ya lo leímos en Isaías 56. Así que anímense a tener un Shabbat muy hermoso y a descansar, sobre todo a descansar, a leerse eso que nunca han leído, que lo tienen por ahí que nunca han encontrado porque llegan cansados de todo. Ya todo está preparado, descansan, comparten, oran unos por otros y no se olviden de orar por cada uno, por su familia, por sus hijos, por su familia, por los vecinos, por la ciudad donde usted vive, por el país, por el mundo. Llevemos esa bendición y esa luz del Shabbat por toda la tierra. Así que nos vamos con esa expresión de Shabbat Shalom. Nos vamos con esa expresión de Shabbat Shalom. Y esperamos que definitivamente eso vaya quedando en nuestro corazón. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que el Padre permita que todas esas bendiciones vengan y que para nosotros sea un día que podamos llamar delicia. Shalom, shalom. Un abrazo a todos.